y estaban todas iguales, un montón de fotos perdidas, porque estaban como que les habían tirado agua a la lavandina, y en eso saltaron del álbum de fotos un montón de gusanitos blancos, Opa. y cayeron en el piso, que yo tenía una moquette, cayeron en el piso y reptaban alrededor mío, y fui corriendo a buscar un escobillón y una palita, cuando volví no estaban más. Una vez más en Libris para Autores, quien les habla, Pablo Barroso, y me acompaña Sofía Holguín, ¿cómo estás, Pablito? muy bien, muy pero muy bien. Me alegro, ¿Estás viendo nuestros programas? obvio. Sí, Ujú. muy bien, porque nos vemos muy bien, ¿eh? Ah. El High Definition nos favorece. Sofi, bueno, hoy tenemos una invitada que le vamos a preguntar y vamos a profundizar, pero me parece que por las tapas de los libros y los nombres podemos darnos cuenta. Sí, como va por el lado del thriller y del Del terror, terror, ¿verdad? no sé si de terror, horror, ya veremos. Preguntémosle. A esta editorial con la que editó el último, la tengo vista que va por ese género. Yo también. Sí, sí. Hoy nos acompaña Nora Blanco. Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Muy ¿Sí? bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Sí, Muchísimas gracias a vos. Y se te nota bien, se te nota contenta. bueno, El bien. último libro de Nora es Umbrales. Miren la tapita. Después díganos en comentarios qué les sugiere también la tapita, porque creo que vamos por ahí, ¿eh? ¿Querés mostrar el otro, So? Que El ese es el otro primero, es creo. Sí, Espacios. espacios. Mirá, A ver si se ve derechito. Sí. hacemos un breve repaso por espacios Sí, y sin después nos ningún metemos en problema. umbrales, que este es el último, ¿verdad? El Ese último, sí. sí, la presentación oficial fue en la editorial Entramar a mediados de marzo. Sí, sí, acaba de salir y la próxima semana en la Feria del Libro de la Rural haré firma de libros en el Ah, muy stand bien. donde está editorial Entramar. Sí, sí, por Eh, supuesto. con espacios, ¿qué tenemos ahí? Espacios, bueno, no sé, a ustedes les sugiere misterio, pero a mí me dijeron en el momento que lo publiqué, no, que podía ser un libro de hasta de autoayuda, me Ah, dijeron. mira. Sí, por el título. Y además mi entorno estuvo muy sorprendido que yo escriba sobre ese género, suspenso y terror paranormal, porque soy profesora de francés Claro, nada que ver. y pensaron que era algo relacionado a la didáctica o a la metodología del francés, porque era lo que había hecho toda la vida. Pero entonces sí, Sí, espacios tiene que ver con lo paranormal. sí, espacios es Ah, no, no, paranormal. no llevaba Pero mal. bueno, no sé, la ventana, no sé si sugiere misterio, mucho no. Y el título sugería cualquier cosa, me dijeron eso, Mirá. claro. Tenía que explicar, y todos sorprendidos, pensaron que era algo de didáctica de lenguas, que es lo que había hecho toda la vida y demás. Y umbrales, ahí ya estamos Umbrales metidos bien en el género, y en tu el género. diseño de la tapa, que me parece que es muy bueno. La persona es Sí, sí, una sí. que lo hizo, fotógrafa y diseñadora de Entramar. Pienso que es bueno y que sí puede sugerir algo misterioso, algo macabro, ¿no? Por el fondo. Y cuando me presentó la chica que hizo la tapa, el proyecto, fue el primero. Dije yo, no cambies nada, Déjalo así. porque sí, es uno de los cuentos, una de las escenas de uno de los cuentos, tal cual yo lo tengo en la cabeza. Sí, sí, sí. Acá justamente decía, te pregunta en esta especie de sinopsis que está detrás, si estás preparado para cruzar esas líneas, esos umbrales.
los umbrales que separan eventualmente, no se sabe, los mundos paralelos que podrían rodearnos de cerca o de lejos. Se ha debatido mucho sobre eso, ¿eh? Debates filosóficos, científicos, entre las ciencias, matemáticas cuánticas y demás, pero es algo difícil de probar. Yo pienso que, bueno, tendría que haber alguien que vaya y pueda regresar, pueda pasar el umbral hacia adentro y hacia afuera y contarnos qué es lo que pasa. O ser espectador y ver algo que pasa raro alrededor de él. Vengo linkeando pelis, Sofi, Mm. Ujú. pero hay una peli que se matan. No sé si esto lo podemos escuchar en YouTube, pero bueno, sí. Que como que se quitan la vida y vuelven a vivir, que son 4 doctores. ¿No la vieron esa peli? Creo que Que no. van de un mundo al otro, mundos paralelos, o No, 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 es como que son doctores ellos. sí, ¿Cómo se doctores. llama la peli? Me miran de afuera. Fat Line. Ahí está. Sí, sí, Se va, y sí, ya sé, lo hacen a propósito con un monitoreo sí, 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 para poder hacer este experimento que decías claro, vos, sí, Nora, línea mortal, línea sí, mortal, sí, sí, y sí, ver sí, qué onda, ver sí. qué onda. Claro, está la primera de hace un Y montón de ahora como que la años con reversionaron. Kiefer Sutherland, que es buenísima. Mal, Claro, excelente. y ahora él ya está grande y hace de profesor de universidad con 4 chicos jóvenes, que están haciendo una residencia en un hospital. ¿Cruzarías uno de estos umbrales para ver qué hay y traernos información? Sí, ¿por qué no? Ah, arriesgada, arriesgada. Si estoy asistida por buenos profesionales, como en la No, pero película, fuera Ah, de eso, fuera de eso, fuera de la peli. La peli, fuera de la peli. o sea, Y habría que ver la situación, donde se me abre el umbral o la puerta delante mío, como en alguno de los cuentos, a ver si me animo a atravesarla. Sí, sí. Nora, ¿qué te lleva a escribir este tipo de cuentos? Mira, desde muy chica, desde muy joven, como lectura de esparcimiento, de distensión, comencé a leer suspenso paranormal, terror, un poco de ciencia ficción también. En los años 90 conocí a través de lecturas y películas a Stephen King. Ah, Sí, yo estaba en ese momento, en la década de los 90, viví en Francia. Fui a estudiar, allá estudiaba y trabajaba, hice un doctorado del francés lengua extranjera. Y en aquel momento estaba El lado oscuro de Stephen King, película y libro, y Bazar. Realmente me entusiasmé muchísimo con el autor y seguí leyéndolo. Y y- también dentro de los autores franceses, pero mucho más antiguo, de suspenso paranormal, está Guy de Maupassant, ciencia ficción René Barjavel, también claro, bueno, venías francés. nutriéndote de Sí, todo sí, este sí, sí, tipo sí, de... desde muy joven. Y en los 90, bueno, empecé a leer a Stephen King y a ver sus películas. Y regresé aquí a la Argentina y en un momento dado, bueno, es un sueño que tenía, pero estaba postergado por esas cosas de la vida, ¿no? El mismo Mucho trabajo. trabajo, familia, etcétera, etcétera, hasta que en un momento dado comencé a escribir espacios, escribí un cuento y medio y después lo guardé en el fondo de la PC y lo desempolvé en los 2020, 22, 23 en pandemia, Como que todos teníamos más tiempo de estar en casa. hace unos programas Sí, hablábamos justamente de que algunos los bajó y algunos los potenció y que muchos empezaron a reescribirse. y hacer, claro, cosas nuevas, por ejemplo, dar clases virtuales. A mí la Claro, virtualidad nunca me gustó para dar clase, por supuesto, para otras cosas es genial. Y bueno, empecé a dar clases virtuales. Todavía tengo estudiantes, alumnos de todas las edades, con distintos objetivos, que toman clases virtuales. sí, sí, sí. Y bueno, en ese momento, a mediados de la pandemia, desempolvé el cuento y medio de espacios y llegué a escribir 9. Bueno, y en el 2023-2024 lo publiqué y allí estamos. Y ahí estaban todos sorprendidos que yo haya escrito suspenso paranormal. y me Sorprendí a imagino que todos. capaz esos 9 cuentos se venían escribiendo en tu cabeza desde hacía tiempo, ¿no? Sí, pero hubo un tiempo que no, ni siquiera pensé en el libro, ¿eh? Estuvo muchos, muchos años, tuvo una gestación enormemente larga, hasta el 22 que empecé a escribir, a reescribirlo. No, no, después fueron surgiendo los temas.
Mis libros los estructuro a partir de lugares o escenas conocidas, personajes, hechos, en espacios, 3 anécdotas, en los relatos hay 3 anécdotas de las que cuento en primera persona, de la cual fui protagonista. Apa, No eso te están, iba a no preguntar. están obligados a creerlo, ni siquiera la gente muy allegada a mí me ha creído. Sí, No, pero sí, yo sí. esto lo tenía pensado Ajá. porque digo, algún encuentro tenés que tener, algo. Sí, 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 por supuesto. Tengo 2 o 3 allí que son de la vida real, ¿Querés realmente contar de la vida alguno? real mía. No recuerdo ahora no sé si quieren que, bueno, no, les cuento directamente. Algo relacionado con sucesos extraños dentro de mi casa. Por ejemplo, estaba yo una tarde, era cuando vivía en París, y se me ocurrió mirar fotos. Antes teníamos, qué antigüedad, las fotos en papel, perdón, es de la década de los 90 No, esto. no, yo tengo foto en papel, ¿eh? Tenés, sí, Yo yo también, también. tengo pilas Obvio. de álbumes, Vos también, claro. Sí. Todos tenemos. y yo las prefiero, perdón, prefiero las fotos en papel y no las del... Pero creo que lo preferimos y ahí sí no sé, Sofi, si Tienen su vos llegaste encanto. Sí, a sí. esperar el Sí, revelado. Ah, llegué, ¿sí? sí, sí. Sí, vos sí también, porque la gente más joven realmente, el rollito Tiene de una onda. fotos, la maquinita, llevar a la casa, revelar, sí, después te entregaban el sobre con los negativos y después hacías copias para la familia. Claro, tenía una onda ahí. Sí, Estás bueno, mirando fotos. estaba mirando fotos, había hecho un viaje muy lindo a una región de Medio Oriente. Dije, voy a mirar las fotos de ese viaje, ya habían pasado varios años. Y bueno, busqué entre las fotos, los álbumes de fotos. Me hice una taza de café, me acuerdo, hacía Toma, la frío, disfrutás. hacía frío. Me fui arriba de un sillón y abrí un álbum. Y eran esos que tenían el nylon que cubría las fotos de Sí, papel, que sí. tenían nylon, viste, Claro. de la... Que levantabas, era como levantabas, claro, esos. que cubría lo que cubre la foto. Eso mismo. Entonces miro la primera página y dije, ¿qué pasó? Estaban como lavadas. Un desastre, porque las fotos para mí eran un recuerdo hermoso de un viaje hermoso, como si les hubieran tirado agua arriba. No se veía casi nada, estaban en una neblina total las fotos, niebla total. Di vuelta 3, 4 páginas y estaban todas iguales, un montón de fotos perdidas, porque estaban como que les habían tirado agua a la lavandina, y en eso saltaron del álbum de fotos un montón de gusanitos blancos, Opa. y cayeron en el piso, que yo tenía una moquette, cayeron en el piso y reptaban alrededor mío, y fui corriendo a buscar un escobillón y una palita, cuando volví no estaban más. ¿Y las fotos? Las fotos, bueno, ¿Seguían en mal estado? sí, seguían en mal estado, perdí 4 o 5 de esas páginas de cartulina de fotos y bueno, y la otra mitad estaban bien. Pará, que los Está- gusanitos blancos no es de Gusanitos humedad, es de gusanitos blancos. gusanito Eran como gusanitos, yo le digo gusanitos porque eran sí, gusanitos que reptaban en el piso y a mí me dio tanto asco que tiré el álbum a un lado y fui a buscar un escobillón y cuando vine no ¿No estaban está más. Y Nora, esas fotos nunca las recuperaste, o sea, No, no, porque es como si las hubieran lavado. Claro, ¿Sí? ¿Me explico? No se veía sí. nada, Sí, como sí, lavado como, o como con lavandina o algo que le como tirás a chorreada. chorreadas. Entonces no se veía. Las tiré rapidito, rescaté las que quedaban en buen estado del álbum, tiré el álbum a la basura y las puse en un sobrecito y las guardé, que las tengo hoy día. No están en un álbum, están en un sobre las de ese viaje, en el sobre que puse en aquel Pará, momento. y eso, lo pasaste un cuento, Lo pasé a un pero no en primera cuento. persona o en primera Sí, persona. en primera persona, cuento tal cual lo que me había sucedido y engancho con otras, bueno, anécdotas que coinciden y se hace todo un cuento sobre objetos que aparecen y desaparecen, cosas Las raras cosas que pasan que en te la casa. pasaron, para meternos, porque el amarillismo, el amarillismo. Las cosas que te pasaron, Sí. ¿están todas en umbrales o están No, todas estoy en espacio, en son espacio? en espacio, esas 3 anécdotas de la cual acabo de Y contarles en una, de espacio. las cuales ¿Y te sí. pasó todo en París o acá?
En París y acá. Ah, yo creí que lo habías dejado allá. Claro. No era la No, casa, parece que no. No era la no era casa. la casa. Esa anécdota era justo en París, en mitad de la década de los 90. Pasó allá y lo voy relacionando con otras cosas de mi creación, de mi imaginación, Claro, claro. para conformar todo un cuento. Dicen Sí. que para escribir este tipo de literatura te tiene que dar miedo también. ¿Cuánto miedo le tenés del 1 al 10 a lo paranormal, al misterio? No, 3, Ah, 2, no, no hay 3, miedo. nada. No, no, no es miedo. No, no. No hay. Puedo ver cualquier tipo de películas, sí que no voy a soñar, no me da miedo, con la luz apagada de noche, sí, no, no tengo problema. No, Gui- no tengo problema con eso. ¿Guillermo del Toro te gusta? Sí, ¿Te, sí, me te encanta. imaginás? Guillermo del Toro, La Cumbre Escarlata. Qué Claro, hermoso. viste que ahora también hay un, Y La forma del agua. hay como me suena bestiario, pero no, como un compilado de cuentos que lo La llevó. caja La, de algo de Guillermo del Toro. esa, La caja de algo la así. casa, Ay, lo voy la a caja del buscar. misterio, algo, Algo pero así. Lo buscalo. voy a buscar, sí, por supuesto. El gabinete de curiosidades de Es. El Guillermo. gabinete. ¿Te Ahí Ah, sí, imaginas? soplaron de ahí, sí, sí, detrás de Sí, sí, la cámara. verdad que qué producción que tenemos hoy, por afuera de la cámara. Gracias, muchísimas gracias. ¿Te imaginas umbrales de esa manera, con un pedazo de director o varios que vayan haciendo cortos? Sí, te cuento, cuando escribí Espacios, hay uno de los cuentos que se presta bastante para ser filmado. Es el espacio 4. A ver, sí, porque no tienen título. Es espacio 1, espacio 2, espacio 3, Igual está buena la idea. hasta el espacio 9. Está buena la Bueno, idea porque encima es espacios. sí, ese cuento me encanta y lo presenté en un concurso en el año 2024, una convocatoria de una empresa chilena que se llama Factor Literario. Y bueno, lo eligieron. Eligen el 10% de los candidatos que se presentaron 617, eligieron 62 cuentos y está publicado en una antología que se llama Almas Errantes Volumen 2 del año Muy 2024 buen y nombre, ¿eh? yo lo vi siempre como qué bueno filmarlo. Y en En umbrales. Umbrales, está el cuento, el último, Otras Dimensiones, que hay alguien al que le respeto mucho la opinión que me dijo, eso es filmable. Y yo opinaba lo Lo ves. mismo, pero no me había animado a decirlo en voz alta yo. Otras Dimensiones es muy filmable, me Creo que es la parece. primera autora del género, ¿no? Me parece que sí. Sí, Porque sí. se me viene una pregunta que no me fue recurrente en otros invitados, que es, eh, dijiste que no tenés miedo, ok, pero Ujú. viste que cuando uno termina la obra, sea cual sea, tiene que sentirse satisfecho. Me refiero a, si escribo de amor, sentir un poco de amor, sentirse enamorado. En este, poner que no tenés miedo, pero sentís cuando, perdón, te das cuenta que el cuento está terminado en una obra de misterio o de paranormal. Ah, bueno, es difícil porque se hacen tantas reescrituras del Claro, cuento hasta estar conforme. No sé, pienso que en cualquier género, pero en este sí, que todo enganche bien y que motive al lector para querer llegar al final a ver qué pasó con ese objeto o ese personaje. Sí, tiene que haber un porque suspenso, que algo tiene que haber que lograr el sientas. suspenso. Sí, cuando siento eso, bueno, Es ya porque lo estás está. Por logrando. lo menos yo llegué hasta ahí. Ahora, de ahí en más, bueno, estarán las críticas, los Ese consejos y es otro demás. tema. Claro, eso es otro Porque tema. uno entrega la obra al mundo. Sí, sí, y sí. Y sí, no podés tener críticas, bueno, las mismas críticas de, claro, 10 o 20 o mismo 5 lectores van a opinar todos de distinta manera, por supuesto. Yo voy a ir por umbrales, ¿eh? Mm. Me gusta. A mí también me gusta ese, ¿eh? Sí, 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 sí. Este tiene una facha, Sí, ¿viste? pero ya me parece que la tapa te está indicando que te vas a encontrar con un, como decía mi abuelo, despelote.
Sí, sí, sí. Alguien que leyó aquel libro que todavía no llegó a esto me dice, me hace sentir incómodo Sí, la Eso está tapa de buenísimo. es que eso umbrales. está bueno. Sí, sí, sí. Alguien que leyó aquel dice, aquella, bueno, mal no está, pero esta me hace sentir incómodo. Dice, parece un culto prohibido. Te digo, no, no es Pero que un se culto. rompió, pero que hay alguien que no ha, que no está, no sé, es Sí, sí, rara, sí, está sí. rarísima. Claro, y ese objeto que es la vedette de uno de los cuentos que se llama En el desván, es una lámpara que yo realmente compré, como la compró el personaje del cuento, en un remate de un periodista que había fallecido y la familia hizo el remate de todos sus bienes y había una lámpara roja, esas lámparas a querosén con el asa roja, y yo lo tuve en mis manos al objeto. Pero claro, en el cuento le doy ciertas características especiales. Para poder lograr. Claro, y sí, es un objeto que va a cambiar toda la vida de una familia, de toda una familia, ¿no es cierto? Porque esa es la característica de este libro. Son todos escenarios en los que yo he transitado, personajes con los que he compartido hechos, Claro. y a partir de esos surge la parte Me gusta, delirante Nora. del Claro. suspenso Eso paranormal. te quería preguntar, Mm, porque viste que en el terror hay como ciertos tópicos, ¿no? Por sí, ejemplo, este es el del objeto maldito o el objeto encantado. ese sí, sí. Después, no sé, está, qué sé yo, el La maldición. doppelganger, Ah, el claro, o doppelganger. el lugar El encantado lugar, también. sí, sí, cómo no. ¿Qué otros podemos encontrar en tus cuentos? Em, gente, personajes malévolos, hay en uno. Después en otro está la lámpara, en otro que se llama el reloj. Ya el título es el reloj, así que todo va a estar alrededor de un reloj pulsera. Lugares, hay uno que se desarrolla en estaciones de subte y uno en una casa, el que se llama Desenlace Nefasto, es una casa en la que ocurren cosas. A la casa le ocurren Me gusta. cosas, La sí. casa embrujada. Sí, sí, embrujada no, no tanto, pero más o menos. Nora, ¿dónde Sí. encuentran tus libros y dónde te encuentran a vos? Bueno, yo utilizo sobre todo Instagram, Nora Ujú. Blanco 21. Ahí me pueden contactar si quieren un ejemplar Bien. autografiado, me lo piden directamente. En la librería virtual de Entramar Editorial. Y está en Parque Rivadavia, siempre le llevo mis libros a la librera del puesto 5, Ay, Bien. qué Estela lindo eso. Maris. Re Claro, están lindo. en Parque Rivadavia siempre mis libros. Sí, 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 sí. Y también Entramar suele hacer ferias de terror, ¿no? Sí, yo participé en sí, se llama Muestras de Libros de Sangre. Libros de sangre, sí. En Nuevo el terror 8, argentino, libros de sí, Nuevo sangre Terror y hay otro más, Argentino, creo. claro. El 8 de noviembre estuve en la feria de ellos de libros de sangre, aunque todavía no había hecho este libro, porque aquel es de otra editorial, pero me invitaron. Bien. Fue en el Centro Cultural Salamanca el 8 de noviembre. Y ahora el 11 de abril también hicieron otra muestra de libros de sangre, que era la tercera de ellos. Claro. Sí, Nuevo Terror Argentino lo encuentran en las redes sociales y a partir de ahí pueden saber dónde estamos exponiendo todo este terror. Excelente. Muy bien. Te invitamos, Nora, a que nos sigas en Instagram, en YouTube, y los invitamos a todos ustedes a que comenten, likeen y compartan este video. Nos vemos en Así otro es. episodio, Sofi. Nos vemos. Muchísimas gracias por la Gracias, oportunidad. Nora. A vos, Nora. Adiós, adiós, gracias.